La sociología como campo disciplinar fue definiendo su objeto de estudio durante el siglo XIX en Europa. En las últimas décadas del siglo XIX, el sociólogo Emilio Durkheim intentó definir el objeto de análisis de la sociología. Sostuvo que en toda sociedad existen grupos de fenómenos que se distinguen de otros, que son analizados por otras ciencias de la naturaleza. Los fenómenos particulares que le corresponden a cada sociedad son los que constituyen el campo propio de la sociología. La sociología hay que incluirla dentro de un ámbito mayor que serían las ciencias sociales, es decir, necesariamente tiene que tener conocimiento de historia, filosofía, antropología, economía, etc. Porque el objeto de estudio es los procesos sociales, sus transformaciones, distintos fenómenos, etc. En rigor, la disciplina surgió de manera paradójica como una situación de confrontación con el pensamiento liberal francés y contra la teología medieval. Es decir, que en su origen es una disciplina que en primer lugar tiene un espacio territorial, la Europa continental y fundamentalmente Francia. Los principales pensadores de estas corrientes, llámese de una parte Saint-Simon y fundamentalmente Augusto Comte, fueron los que intentaron construir un objeto de análisis de lo social. Que trata de dar cuenta de estas relaciones sociales, de los procesos sociales complejos, de las instituciones que conforman las sociedades, trata de dar cuenta de las diferencias que existen entre las distintas sociedades, trata de dar cuenta cómo esas diferencias son construidas. Max Weber son considerados autores clásicos de la disciplina y fundantes de los paradigmas más importantes de la misma. Las obras de estos autores establecen una vinculación entre teoría e investigación. En realidad estos tres autores son clásicos porque todavía hoy es posible, no todavía hoy y muy productivamente, es posible encontrar en la lectura de sus textos elementos absolutamente productivos para mirar la realidad actual. Para conocer los fenómenos sociales, es necesario llevar a cabo distintas investigaciones empíricas con métodos apropiados. Hay distintos métodos y diferentes técnicas de investigación. Por ejemplo, las encuestas, las estadísticas, las observaciones etnográficas, las historias de vida. Estas son algunas de las técnicas. Ciertos aspectos más teóricos, más abstractos, en los cuales se movían algunas de las otras ciencias sociales o humanísticas, como es el caso de la filosofía, por ejemplo. Primero habría que definir qué es teoría social. El concepto de teoría social es muy amplio, porque involucra posiciones que provienen desde la filosofía, la antropología, la psicología, el psicoanálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo diría que muchos de los aportes que la sociología ha desarrollado en este plano es esta idea de construir un pensamiento sistemático en torno a la posibilidad de construir determinados objetos teóricos que son susceptibles de ser además puestos a prueba. La sociología no es un conjunto de saberes ya constituidos, sino que, por el contrario, se va recreando en forma constante. Esta dinámica hizo que, desde sus orígenes, el conocimiento sociológico se caracterizara por la variedad de sus abordajes, de sus métodos y de sus conceptos. Y en la introducción del 57, el mismo Marx sostiene que la construcción teórica objetiva es aquel momento en que el investigador prescinde de las condiciones inmediatas de su propia realidad, porque obviamente, como diría Foucault, todos somos cuerpos atravesados por realidades, tensiones y relaciones sociales. La sociología aborda situaciones o temas que los miembros de la sociedad suponen conocer. Muestra aquello que no es evidente desde el sentido común, pero con el fin de encontrar sus causas ocultas. Esta idea de objetividad de Weber recién se va a ir formulando en 1904, 9 o 10 años más tarde, a través sobre todo de un trabajo de él
que es el problema de la objetividad en las ciencias sociales, donde plantea que existe una gran división entre el político y el científico. Y entonces va a tratar de cuestionar estas vertientes del marxismo diciéndole que son políticas o ideológicas y que la única ciencia cierta es la ciencia objetiva. Pero realmente basta leer a Weber, que por una parte se presenta con un formalismo a veces, digamos así, agobiante, de el Weber pasional. Weber era un hombre profundamente comprometido con la política de su época, y creo que él estaba convencido de que esto de la objetividad que tanto proclama no era cierto. Pierre Bourdieu escribió en Capital Cultural, Escuela y Espacio Social que la sociología es una ciencia que incomoda, porque devela cosas ocultas, y que se trata de cosas que ciertos individuos o ciertos grupos prefieren esconder o esconderse, porque ellas perturban sus convicciones o sus intereses. Bourdieu se refiere a que la sociología es una ciencia que incomoda porque toma en cuenta, si se quiere, los mejores momentos, digamos, de la sociología, o la sociología en su definición más estricta, como disciplina que trabaja sobre las convenciones sociales, que desmonta convenciones sociales, que trabaja básicamente contra el sentido común. Entonces, cualquier disciplina que trabaje contra el sentido común, los sentidos comunes tienen aceptación cultural, tienen sustento institucional, tienen legitimidad y a veces tienen el amparo de la legalidad. Entonces, una disciplina que trabaja críticamente, digamos, sobre esas convenciones, es una disciplina que en algún sentido incomoda a los poderes. Eso es clásico. La sociología no se ha podido desarrollar en países dictatoriales. Plantea dos cuestiones. Una, poner en discusión aquello que se da por naturalizado, aquello que se da como normal en una sociedad. El mero hecho de investigar o poner en discusión ciertas cuestiones propias del desarrollo de una sociedad en cualquier circunstancia histórica incomoda. Ahora la pregunta es, ¿a quién incomoda? ¿Y cómo incomoda? Estas son dos cuestiones, ¿no? Y esto está relacionado con una cuestión central en el plano de la sociología, que es el problema del poder y del control social. El conocimiento sociológico no solo debe enfrentarse a los prejuicios del investigador, sino a las creencias que una comunidad comparte sobre sus costumbres, su historia, sus valores y sus problemas. O educador necessita do educando, assim como o educando necessita do educador. Ambos se educan, aunque las tareas de ambos sean específicas. Quer dizer, o educador não é igual ao educando, como eu disse por la manhã. O educador tem que educar. O professor tem que ensinar, e o educando tem que aprender. A questão é saber como se dão estas relações de tal maneira que é uma prática democrática.
El escenario de la escuela cambia, porque aunque la escuela siga siendo la misma, cambia porque ha cambiado el contexto del el mundo de la cultura, el mundo de la familia, el mundo de la producción. Si un elemento cambia, cambia la relación que tiene la escuela con el contexto. Aunque la escuela aparentemente siga siendo la misma, sigue usando la tiza y el pizarrón con los mismos horarios, las mismas materias, los mismos tipos de perfil docente, ya es otra cosa. Es otra cosa porque aquellas otras cosas con las que la escuela se relaciona han cambiado profundamente. No hace falta explayarse mucho en esto. Todas las grandes dimensiones de la sociedad han tenido transformaciones profundas en estos últimos años, empezando, por ejemplo, por las estructuras familiares, los cambios en la estructura social, los cambios culturales, cambios políticos, cambios económicos, globalización, etcétera, etcétera. La escuela, aunque siga siendo aparentemente la misma, ya no es la misma escuela de antes, porque todo lo que sucede fuera de la escuela se siente dentro de la escuela. Entonces es muy difícil entender lo que pasa dentro de la escuela si no se mira fuera de la escuela.